tenemos el lujo de poder contar con la exposición del doctor Ignacio Aldelgado sobre lesiones congénitas del cuello. Tenemos también el privilegio de poder contar como expertos con Almudena Pérez. Hola Almudena, y con David Castanedo. Hola David. Y Ignacio, cuando tú quieras, adelante. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias, buenos días. ¿No? En un día especial para la profesión médica, aquí en España al menos es un día como un poquito reivindicativo, ¿no? de las condiciones médicas y, bueno, aunque podamos estar, ¿no? Concentrados en nuestra labor, sí que es verdad que bueno, siempre hay un espacio para la docencia. Esta es una charla, ¿no? que sí que es especialmente docente, educativo, es una charla que solemos comentar a nuestros residentes, a nuestros rotantes, dentro de la rotación que hacen aquí por el Valle Blanco, porque siempre, ¿no? Las lesiones cervicales nos dan mucho miedo al radiólogo y nos dan mucho miedo al pediatra y muchísimo más miedo a los padres, ¿no? Que siempre, bueno, es ¿no? La presencia de un bulto a nivel cervical, ¿no? Pues es algo que alarma en exceso. Una cosa muy importante, muchas veces nos vienen por rotantes con distintas inquietudes o sensibilidades hacia la patología pediátrica, y una cosa que sí que les intentamos transmitir es que muchas veces las lesiones congénitas, no solo las cervicales, pero las lesiones congénitas cervicales también, es verdad que son frecuentes en niños, pero que aunque estén presentes desde el nacimiento, les pueden debutar en la edad adulta. O sea, no es infrecuente que nos vaya a debutar un quiste branquial, un quiste de conducto tiroides en una guardia, o que puede ser un hallazgo incidental en un paciente adulto. Para estudiar un poco este tipo de lesiones, tenemos que saber que muchas van a tener una base embriológica y que para nosotros va a ser muy importante, como hemos hablado antes, ¿no? Que el diagnóstico diferencial esté basado en la localización de la lesión y en las características radiológicas. Muchas veces, ¿no? La ecografía va a ser la técnica de elección, ¿no? La primera que vamos a realizar, sobre todo, ¿no? Para valoración si se trata de una lesión sólida, de una lesión quística, mientras que la resonancia magnética no la utilizaremos, ¿no? Para a realizar un diagnóstico más ajustado, ¿no? Especialmente en aquellas lesiones que van a ser transespaciales. ¿El escáner lo utilizaremos? Sí, el escáner de cabeza y cuello sigue siendo bastante útil, sobre todo en casos de complicación, en casos de urgencias, cuando están infectados, o para guía quirúrgica. Como siempre, ¿no? Empezamos la ponencia intentando afrontar el problema, ¿no? Y como hemos dicho, bueno, pues vamos a intentar establecer ante qué lesión nos podemos estar enfrentando, teniendo en cuenta su localización, ¿no? Porque hay algunas lesiones que van a tener una localización típica, como vamos a ver el quiste tirogloso en línea media, ¿no? La fibromatosis coli, ¿no? Que te va a afectar al esternocleidomastoideo, quistes branquiales, que vamos a ver que cada uno de los arcos va a tener una localización, o los disgrafismos, ¿no? Entonces, es importante tener un primer planteamiento, un primer acercamiento a la lesión según su localización anatómica. Luego, pues sí que tenemos que valorar pues si esta lesión es sólida o es quiste. También sabemos que vamos a tener multitud de quistes, ¿no? Quistes del conducto tirogloso, quistes branquiales, quistes tímicos, ¿no? Malformaciones linfáticas, incluso meningoceles, ¿no? O lesiones más sólidas como pueden ser timos ectópicos, neurofibromas o neuroblastomas. Si tenemos que quedarnos con una única lesión de la charla, ¿no? Pues probablemente nos quedaríamos con el quiste del conducto tirogloso, que va a ser la lesión congénita cervical más frecuente, ¿no? Sabemos que el tiroides tiene que migrar de manera embriológica desde el foramen cecum en la base de la lengua hasta la celda tiroidea, y que esto lo hace a través del conducto tirogloso. Este conducto normalmente involuciona. ¿Qué pasa? Que en algunos casos puede persistir y se puede formar un quiste, ¿no? Por la persistencia de este conducto a lo largo de su trayecto. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar desde el punto de vista radiológico? Bueno, vamos a encontrar una masa palpable en línea media anterior, ¿no?
relacionado con el cartílago tiroides, siempre vinculado al hioides y que es muy característico que se va a movilizar con la deglución. ¿Por qué? Porque sabemos que va a seguir, ¿no? Teniendo un contacto con este conducto tirogloso. Este conducto tirogloso sí que va a atravesar a través del hioides y que por tanto con la deglución va a ser una lesión quística que nos va a subir y bajar. Va a ser como buen quiste anecoico, bien definido, pero que sabemos que si hay cualquier tipo de hemorragia o infección, pues puede cambiar la ecogenicidad de la lesión. Es muy típico, ¿no?, la presencia de una lesión bien definida, pero que muchas veces tienen una cierta protrusión, ¿no?, como una especie de pezoncito, de imagen adicional, ¿no?, como que lo que continúa con el conducto tirogloso. Lo veríamos aquí en ecografía, línea media, con esta imagen bien definida, anecoica, y lo vemos también en resonancia magnética como esta lesión en línea media, como que tiene esta progresión hacia el conducto tirogloso. Son todos iguales o bastante similares, ¿no? Lesiones bien definidas, muy importante, ¿no?, la relación con el hioides y que se va a movilizar, ¿no?, con la deglución del paciente. Esto nos va a ayudar a diferenciar de otras lesiones. Como hemos dicho, ¿no?, podemos encontrarlos en todo el trayecto, incluido la base de la lengua, porque como hemos dicho, ¿no?, comienza la migración desde el foramen cecum hasta la celdilla tiroidea y no es infrecuente encontrarlos a nivel de la base de la lengua. Siempre es importante cuando vemos un quiste tiroideo, un quiste del conducto tirogloso, ir a investigar cómo está el resto de la glándula tiroidea, porque, bueno, no podemos hacer una intervención o una implicación sobre ese quiste sin ver que el resto del tiroides esté correctamente formado. Porque nos podemos encontrar que dentro de este proceso de migración tiroideo, el tiroides no migre del todo correcto y podemos encontrarnos tiroides de localizaciones ectópicas, típicamente tiroides linguales, ¿no? ¿Qué es lo que solemos ver? Bueno, pues muy frecuentemente encontramos una ausencia de la glándula a nivel de la celda tiroidea. Entonces decimos, bueno, este niño no tiene tiroides, vamos a buscarlo. ¿Por dónde se ha podido quedar? Bueno, pues podemos encontrar, ¿no?, una lesión sólida de tejido tiroideo bien definido, muchas veces a nivel de la base de la lengua, bien delimitado, ¿vale? Y si hiciéramos, pues, un escáner o una resonancia, sabemos que el tiroides típicamente va a realzar. Bueno, sabemos que está allí localizado y hay que tener en cuenta que este tiroides ectópico no está exento de tener riesgo de malignización, con lo cual tenemos que tener atención especialmente cuando hay calcificaciones o cuando hay cambios en la imagen de esta lesión sólida. El gran diagnóstico diferencial sería con el quiste dermoide, que no son quistes de inclusión, ¿no?, restos epidérmicos en la dermis. También se encuentran en línea media, pero típicamente sí que van a estar más frecuentemente localizados en el hueco external. También son bien delimitados. Es verdad que ecográficamente son algo más hiperecogénicos, como vemos en la imagen, son homogéneamente hiperecogénicos. Si hacemos un escáner o una resonancia, pues vamos a ver que tienen densidad grasa, que nos van a restringir en difusión y, al contrario, como decíamos, al contrario del quiste del conducto tirogloso, no va a haber relación con el hioides y no se va a movilizar con la deglución. Vemos un ejemplo también por resonancia, donde vemos la lesión bien definida, con este aspecto graso o pseudograso, con restricción en la difusión y esta localización típica a nivel del hueco external. Recordamos, no se mueve en la deglución y no está relacionado con él. Muy bien, pues seguimos, ¿no? Estábamos hablando del desarrollo embriológico del tiroides, pero es que no es la única
¿no? Todas las estructuras, las distintas estructuras del cuello se van a ir desarrollando embriológicamente a partir de bolsas o relieves que son los que llamamos arcos branquiales. Pasa lo mismo que con el conducto tirogloso. Si hay un defecto de cierre o un defecto de reabsorción de cualquiera de estos arcos branquiales, de estos arcos embriológicos, nos pueden quedar remanentes. Hablaremos de quistes cuando no hay comunicación, de senos cuando hay una comunicación y de fístulas cuando tiene, digamos, una entrada o salida. Vale, es importante saber que los distintos arcos branquiales van a tener diferentes localizaciones anatómicas, ¿no? Simplificando un poco, hablaríamos de primer arco, ¿no? Que son relativamente infrecuentes, alrededor del 5 o un 8%, cuando tenemos un paciente que comienza con abscesos o inflamaciones recurrentes alrededor del conducto auditivo externo y alrededor de la glándula parótida. ¿Vale? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que vemos? Pues un absceso que muchas veces, si estudiamos a nivel ecográfico, vemos que tiene un pequeño trayecto fistuloso que lo acompaña. Lo vemos aquí. De nuevo, un absceso en relación a la parótida, en la vecindad del conducto auditivo externo, donde vemos este pequeño trayecto fistuloso de comunicación, ¿vale? Este sería un quiste, una fístula de primer arco branquial. Pero yo siempre lo digo a los residentes, si la típica pregunta, dicen, un quiste branquial, ¿de qué arco es? Entonces tú dices, ay, ya me han pillado porque no me lo he estudiado. Pues si dices que es del segundo arco, prácticamente vas a acertar siempre, porque son los más frecuentes con con hasta un 90% de los quistes branquiales van a ser de segundo arco. ¿Qué es lo que vemos? De nuevo, una masa cervical, lateral, recurrente y tiene una localización típica próxima al álbume molecular. Van a estar por fuera de los vasos, no superficial al paquete vascular, a la arteria carótida común y vena yugular interna, posterior a la glándula submaxilar y por delante del esternocleidomastoideo. Vamos a ver infinidad de casos y todos van a tener el mismo planteamiento, ¿no? Por delante del esternocleidomastoideo, por detrás de la submaxilar y por fuera de los vasos, ¿vale? Vamos a tener pequeñas variaciones, pero siempre se van a cumplir esta tríada. ¿Cómo lo vemos por ecografía? Muchas veces nos van a debutar cuando estos quistes de segundo arco se infectan, con lo cual muchas veces vamos a tener un debut un poquito más escandaloso. Pero por ecografía lo vamos a ver como una lesión quística, muchas veces con ecos en su interior, y siempre lo que decimos, por fuera de los vasos, ¿no? Por detrás de la submaxilar y por delante del esternocleidomastoideo. Vemos un caso de cómo normalmente nos debutan con toda esta afectación inflamatoria periférica, verdaderamente nos está debutando como un absceso. Pero es verdad que no nos podemos quedar tranquilos diciendo, bueno, pues es un niño que ha hecho un absceso laterocervical. Vemos la localización, que es la típica de los quistes de segundo arco, tenemos que valorar, ojo, es un absceso, pero es un absceso secundario a un quiste de segundo arco branquial infectado. Los de tercer arco branquial, muy infrecuentes. De hecho, los vamos a ver muy poquito, pero como dato, simplemente que en este caso, simplificando un poquito, lo que vamos a encontrar es por detrás del esternocleidomastoideo, ¿vale? Decimos que los de segundo arco se encuentran por delante, en el caso de los de tercer arco se encuentran por detrás. Y por último, los de cuarto arco, estos sí que los vamos a ver con una cierta mayor frecuencia y tenemos que pensar en ellos cuando nos hablan de infección recidivante a nivel de la celda tiroidea o peritiroidea, típicamente a nivel peritiroideo izquierdo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que haya una comunicación con el seno periforme y podemos incluso necesitar un estudio varitado. Vemos algunos ejemplos. Una afectación inflamatoria en celda tiroidea izquierda. Si seguimos por imagen, vemos que hay un trayecto ascendente
lo damos aquí y en este caso hacemos el estudio varitado y vemos cómo hay una comunicación, ¿no?, con el seno piriforme, ¿no? Una fístula del seno piriforme, un quiste de cuarto arco. No son infrecuentes y sobre todo tenemos que sospecharlo, ¿no? Si nos hablan de un acceso a una infección para tiroidea izquierda, no nos tenemos que quedar tan tranquilos con simplemente tratar el momento agudo, sino que tenemos que investigar si verdaderamente hay una fístula senopiriforme, hay un quiste de cuarto. En resumen, primer arco, pensamos cuando hay infecciones, abscesos periauriculares o pericarotidios. Segundo arco, la localización característica, anterior al esternocleidomastoideo, posterior a la glándula submaxilar y lateral a los vasos carotidios. El de tercer arco, que en este caso estarían por detrás del esternocleidomastoideo, y el cuarto arco cuando hay una afectación de la celda. Podemos encontrarnos también alteraciones en la migración del timo, ¿vale? Porque el timo va a provenir embriológicamente del tercer y cuarto arco branquial. Entonces podemos encontrar un descenso incompleto hacia el tórax. Y es lo que vamos a hablar como un timo cervical. Son pacientes que, bueno, vienen bastante asustados los padres porque no han notado un bulto. Es un bulto que va y viene, que se exacerba cuando el paciente tiene algún proceso infeccioso. Y la clave va a ser comparar ecográficamente o por resonancia la ecoestructura, o sea, la estructura de intensidad de señal con el timo, ¿no? Aquí en este caso hacemos una eco, vemos, ¿no?, este aspecto en parcheado como el cielo estrellado tan típico del timo, nos quedamos muy tranquilos, es una estructura sólida a nivel cervical, pero se trata del timo. Vemos en este caso cómo es exactamente igual que el timo a nivel torácico. Estos remanentes tímicos pueden degenerar, ¿no?, y muchas veces nos queda lo que es un quiste tímico, un remanente del conducto timofaringeo, que es verdad que también suelen ser izquierdos y están adyacentes a la carótida, y a veces pueden ser difíciles de diagnosticar. Muchas veces nos encontramos casos como estos, que es un paciente que los padres nos dicen, no, es que es un bulto que le va y le viene, ¿no? Que cuando llora, pues vemos aparecer una masa que cuando se relaja desaparece, ¿no? Hacemos la eco, el niño se va moviendo, y lo que vemos es que, bueno, con el Valsalva, el timo aparece a nivel cervical. Este es un timo cérvico-torácico, ¿vale? Y simplemente, no podemos tranquilizar a la familia que simplemente que es una alteración en la posición del timo, pero que no tiene mayor importancia. En cuanto a quistes, ¿no?, para cerrar un poquito el aspecto de los quistes, tendríamos el quiste laringio congénito. Este verdaderamente tiene poco diagnóstico diferencial, porque lo que tenemos es un niño con estridor ya en un recién nacido, y que, bueno, a nivel del área glótica lo que tiene es este quiste de retención o de inclusión, que sí que vemos como una lesión anecoica en ecografía, y que, bueno, al intentar y al afectar a la vía aérea, pues va a ser la causante de este estridor. Y otro punto que muchas veces no pensamos a nivel cervical, ¿no?, son los defectos de cierre de tubo neural. Estamos muy acostumbrados a pensar en el disrafismo, ¿no?, a nivel lumbar, a nivel lumbosacra, pero podemos encontrarnos a lo largo de todo el eje espinal, ¿no? Y podemos encontrarnos pacientes con bultomas, a veces más y menos espectaculares. Típicamente, muchas veces van a ser meningoceles. Vemos el defecto de cierre de los elementos posteriores, ¿no?, y esta extrusión, ¿no?, de este meningocele, de esta estructura que nos puede parecer, ¿no?, quística, ¿no?, en estudio ecográfico. Con lo cual tener, ¿no?, sobre todo, ¿no?, lesiones a nivel posterior, tener claro que podemos encontrarnos ante un disrafismo, ¿vale?
Bueno, hablaremos de Chiari 3 cuando tenemos un Chiari 2 con extrusión del contenido cerebroso, pero bueno, digamos que estos pacientes son suficientemente espectaculares como para ya sospecharlos. Pasaremos a otro gran apartado de la charla, como son las anomalías vasculares. Aquí sí que es muy importante diferenciar entre las malformaciones vasculares y los hemangiomas, ¿no? Los hemangiomas, el hemangioma infantil va a ser un tumor, ¿vale? Un tumor vascular benigno, pero un tumor. De tal manera que hay parénquima, que hay proliferación de células endoteliales. Vamos a ver verdaderamente parénquima sólido, ¿vale? Son relativamente frecuentes en región cervicofacial, pueden no ser evidentes al nacimiento y típicamente van a tener una primera etapa de proliferación y una segunda etapa de involución posterior. ¿Cómo los vamos a ver por imagen? Vamos a ver masas bien definidas, con un realce homogéneo y vasos de alto flujo, y obviamente, al contrario, ¿no?, de las malformaciones venosas, no vamos a tener flebolitos. ¿Cómo vamos a ver el periodo de involución? Vamos a ver un progresivo reemplazo graso de la lesión, ¿no? Veríamos, por ejemplo, esta lesión cervical, ¿no? Digamos, cómo es una lesión verdaderamente, es una lesión parenquimatosa. No son solo vasos, ¿no? Es verdaderamente como la presencia de un parenquima. ¿Vale? Vemos cómo hay en el estudio dinámico, cómo hay un realce, un llenado muy precoz de la lesión y cómo se trata, ¿no?, de verdaderamente una lesión propiamente tumoral. Pueden estar presentes de manera muy precoz. Este es un caso de un feto, ¿no?, que ya presentaba toda esta presencia de esta lesión con contenido, con presencia de vasos, con parénquima entre ellos, y que se trataba de un voluminoso hemangioma. ¿Qué hemos dicho? Que hay una fase proliferativa y una fase involutiva, ¿no? En la fase proliferativa vemos todos estos vasos, cómo van involucionando y cómo va quedando toda una zona de comportamiento graso, ¿no?, con el paso del tiempo. Con lo cual, muchas veces estos pacientes no se tratan. Y como comentábamos antes, ¿cuándo sí se van a tratar? Pues cuando están repercutiendo sobre el estado del paciente, o cuando están localizados en situaciones extremas, ¿no?, como podrían ser este paciente con este hemangioma subglótico. Es un paciente con estridor. Veíamos esta lesión, que es pequeña, pero que está muy mal situada, porque está situada a nivel subglótico, se está condicionando una estridor respiratoria, sí que se trató con beta bloqueantes y sí que progresivamente involucionó. Digamos que ayudamos a la involución con esto en este tipo de pacientes. Y como siempre en pediatría, ¿no?, la malformación o el hallazgo más difícil es el siguiente, ¿no? Cuando vemos un paciente que tiene varios hemangiomas, si además pues vemos que tiene alteraciones en la fosa posterior y si además vemos que tiene alteraciones vasculares, pues tenemos que tener en cuenta que probablemente nos encontramos ante un síndrome. En este caso, un síndrome de Faces, dicen que es una de las facomatosis más frecuentes, y pues tiene las anomalías fosa posterior, los hemangiomas, las anomalías arteriales, ¿no?, coartación aórtica y alteraciones oculares, ¿vale? Entonces, siempre, en los niños, siempre cuando vemos algún hallazgo, siempre tenemos que buscar el hallazgo sí. Pero hemos hablado de los hemangiomas, que como hemos dicho son tumores porque son verdaderamente parénquima. Que sería la gran diferencia con las malformaciones vasculares, que vamos a ver que pueden ser malformaciones vasculares de bajo flujo o de alto flujo, pero en el caso de las malformaciones vasculares, lo único que vamos a ver son vasos. Bien, vasos linfáticos en las malformaciones linfáticas, vasos linfáticos y venosos en las venolinfáticas, o solo venosos, o verdaderas malformaciones arteriovenosas, pero lo que son vasos sin parénquima, no son tumores, son vasos anómalos, ¿vale?
Es un poco lo que decimos. La malformación linfática es una malformación congénita, no es neoplásica. Hay una colección normal de vasos linfáticos. Puede ser unifocal, muy espectaculares, o multifocales, micro o macroquísticas, típicamente transespaciales, muchas veces en triángulo posterior, y frecuentemente vamos a ver niveles líquido-líquido si hay hemorragia. Los septos nos pueden realzar, pero no vamos a ver un parénquima, ¿no? Vemos algún ejemplo, sería una lesión típica, en este caso macroquística, en la localización más característica, triángulo posterior, prácticamente unilocular. Es verdad que vemos como diferentes eh, alteraciones de señal, ¿no? Que nos hace pensar que igual hay algún tipo de diferencia proteinácea o algún tipo de sangrado en una malformación linfática unilocular. Podemos tener multiquísticas, ¿no? Que son muchas veces muy abigarradas, transespaciales, que encontramos infinidad de quistes que muchas veces tienen diferentes aspectos y diferentes puntos de sangrado, y los septos nos pueden ir realzando. Si hacemos el estudio, si hacemos el estudio ecográfico, pues lo que vemos es que podemos encontrar detritus en relación a diferentes momentos de degradación de estas lesiones de sangrado, ¿no? ¿Vale? Típico de la malformación linfática. Vemos que pueden ser completamente transespacial y que incluso nos pueden afectar o comprimir vía aérea. Pero muchas veces es difícil, o sea, o es infrecuente que solo nos encontremos una malformación únicamente linfática. Los más frecuentes es que hablemos de malformación venolinfática de bajo flujo, ¿no? Donde tenemos una mezcla de malformación linfática, presencia también de malformación venosa, y en este caso típicamente hay áreas de realce venoso. Cuando hablamos, vemos, ¿no?, que puede ser de nuevo muy abigarrado, y que en este caso, al contrario de, por ejemplo, en el hemangioma, el llenado de la lesión es extremadamente lento, ¿no? Porque lo que estamos viendo no son verdaderamente una presencia de vasos anómalos venosos. En el caso de la malformación venosa, tenemos que ir a buscar específicamente una cosa, que son los flebolitos, ¿no? La presencia de estas calcificaciones que ya nos van a dar prácticamente el diagnóstico de que nos encontramos ante una malformación venosa. Obviamente no van a tener aporte arterial y sí que van a realzar, pero no toda esta presencia de flebolitos, ¿no?, nos va a dejar pues claramente que se trata de una malformación venosa. No, de nuevo, ¿no? Flebolitos, ¿no? Aquí a nivel del suelo de la boca, ¿no? Malformación venosa. En el caso de la malformación arteriovenosa, ¿qué es lo que vemos? Pues una conexión anómala entre arterias y venas sin red capilar, ¿no? Verdaderamente un nidus con unas arterias aferentes y unas venas eferentes, y lo que vamos a ver por ecografía son flujos de alto flujo, flujo turbulento, áreas de vacío de señal, y bueno, sí, en este caso sí que tiene un valor, ¿no?, tanto la arteriografía convencional como la angiografía. En este caso son casos mucho más espectaculares, donde hay una dilatación de las venas, donde hay un llenado muy rápido de la lesión con toda una serie de venas eferentes, ¿no? En este caso, pocas dudas, porque es una malformación arterio-venosa, ¿no? Una combinación de ambas. Pero si hay una lesión pediátrica clásica a nivel cervical, es la fibromatosis coli, ¿no? Y la historia siempre va a ser la misma. Va a ser un niño que nos va a venir con una masa en región cervical, un niño con tortícolis, 2 o más semanas después del nacimiento, normalmente con un antecedente de infarto traumático, típicamente un parto de nalgas. Se produce por una necrosis muscular por presión, ¿vale? No suele haber hematoma, y lo que vemos es este engrosamiento focal o a veces más difuso, fusiforme, a nivel del esternocleidomastoideo, ¿vale?, que sabemos que va a ir resolviendo espontáneamente de manera gradual alrededor de 4-8 meses.
¿vale? Muchas veces pues, son niños que sí que se les va a hacer fisioterapia, pero no va a requerir ninguna otra técnica de imagen, ¿no? Nos viene este niño con la tortícolis, con el bultoma, hacemos el estudio, vemos esta dilatación fusiforme, a veces dilataciones focales muy evidentes, es una fibromatosis coli, este niño va a mejorar, ¿vale? Casos más abigarrados, más espectaculares, ¿no? Pasaríamos al tema de los tumores propiamente congénitos que van a estar ya al nacimiento, ¿no? El teratoma es el tumor congénito más frecuente. Podemos tener verdaderos problemas de dificultad respiratoria y disfagia, ¿no? Esos pacientes con Natus que verdaderamente van a tener un problema para respirar al nacimiento. Estos pacientes se han tenido que elaborar técnicas, ¿no? La técnica EXIT, ¿no? Para intubarles en el mismo momento del nacimiento, hacer una traqueostomía, de tal manera que estos niños puedan respirar, porque imaginamos que con esta tremenda masa a nivel de la cavidad oral, pues es imposible, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver por imagen? Pues bueno, pues lo de siempre en los teratomas, las tres capas germinales, componente sólido, quístico muchas veces, con grasa, con calcificaciones, toda esta imagen heterogénea, en este caso la aterocervical. Estas son imágenes un poco antiguas, pero se ve muy bien por escáner, ¿no? La presencia de calcio, de grasa, lo que es muy característico del teratoma y tenerlo el concepto como lesión congénita más frecuente. Y algo que es importante, que son de las cosas básicas que os tenéis que quedar de esta sesión, es que no son tan extraños los neuroblastomas a nivel cervical. Hasta un 5% de los neuroblastomas vamos a localizarlos a nivel cervical. Lesiones, bueno, pues como cuando vemos el neuroblastoma a nivel suprarrenal, ¿no? En este caso, al espacio perivertebral, vamos a presentar calcificaciones, este aspecto tan característico. Si hacemos la resonancia, vemos las calcificaciones, vemos la intensa restricción en el estudio de difusión, ¿vale? Neuroblastoma dentro del diagnóstico diferencial de lesiones cervicales en niños pequeños, ¿vale? También el neurofibroma plexiforme, en niños con neurofibromatosis tipo 1, vamos a poder ver estas imágenes en maraña de gusano, muchas veces con este signo de la diana, y lo que tenemos que buscar pues, es otros estigmas de neurofibromatosis, como puede ser la displasia de la ala mayor del esfenoides, la presencia de estas lesiones de vacuolización, los gliomas ópticos, de nuevo vemos ¿no? esta imagen en diana, de nuevo vemos todas estas áreas de vacuolización, el glioma de nervio óptico, ¿vale? Muchas veces sí que pueden tener ¿no? este comportamiento eh, un poco ¿no? tan abigarrado, ¿no? Siguiendo las raíces, incluso invadiendo el canal, ¿no? Los neurofibromas. Así como conclusión de lo que hemos hablado, lo más importante, que el quiste tirogloso va a ser la lesión congénita cervical más frecuente, ¿vale? Que debemos pensar en él ante una lesión quística en línea media, ¿vale? Que se va a mover con la dilución y que su principal diagnóstico diferencial va a ser el quiste dermoide. Tenemos que pensar en el tipo ectópico cuando vemos una lesión sólida cervical en un niño, ¿no? Muchas veces las lesiones sólidas siempre son más alarmantes, pero bueno, ver que no se comporten ecográficamente como el timo, intentar estudiar al mismo tiempo el timo a nivel torácico y a nivel cervical y vemos que simplemente es una lesión, un timo ectópico. Que el 90% de los quistes branquiales van a ser de segundo arco, esto lo vamos a tener claro, y la localización que es la típica por fuera del esternocleidomastoideo, por detrás del la submaxilar y del arco mandibular y por fuera de los vasos, que si vemos una infección peritiroidea tenemos que pensar que puede haber una fístula de cuarto arco. La diferencia entre un hemangioma, que verdaderamente es un tumor con parenquimatoso, una proliferación celular, versus una malformación vascular que simplemente son vasos anómalos, la fibromatosis coli, ¿no? Muy típico, engrosamiento fusiforme del esternocleidomastoideo en un lactante
tenemos que tener ahí la bombillita y esta pequeña píldora, ¿no? De que el 5% de los neuroblastomas van a ser cervicales y no es algo que tengamos que olvidar. Y esto es lo que teníamos preparados para hoy. Espero que la gente que esté conectada, pues la próxima vez que vea una lesión de esta, pues pueda tener como un esquema mental para intentar llegar a su diagnóstico. Y esto es todo. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido muy interesante la sesión. Empezamos un poco con las preguntas, ¿no? Doy primero la palabra a nuestros expertos, nuestras expertas. Almudena, ¿qué tal? ¿Algún comentario, algún tema que quisiera subrayar de la exposición de Ignacio? Sí, buenos días. Lo primero de nada, felicitarle porque yo creo que es una revisión muy completa y muy dirigida a patología por espacio y también por sospecha, ¿no? Es decir, hay que tener una buena sospecha clínica, hay que dirigir la imagen según lo que estemos pensando que tiene el paciente y hay que intentar analizar la lesión, no solamente su aspecto radiológico, sino su localización primaria y el origen en los diferentes espacios del cuello que nos va a orientar muchísimo en el diagnóstico. Yo sí quería hacerte una pregunta. Hay veces que las lesiones del cuello tienen un componente edematoso importante. Es difícil diferenciar en ocasiones cuando están infectadas, simplemente cuando tiene un contenido proteináceo. ¿En qué tipo de casos, en qué circunstancias completaría el estudio? O sea, la gran mayoría de masas cervicales en el niño se pueden estudiar con ecografía. ¿En qué caso decidirías estudiar con resonancia o con TAC? Sí, yo creo que a pesar de que la gran parte sí que el diagnóstico ya lo tenemos con la ecografía, digamos que el diagnóstico de confirmación, sobre todo si estamos planteando hacer un tratamiento quirúrgico, como puede ser un quiste branquial infectado, no lo vamos a dejar allí, ¿no? Digamos que en algún momento se va a intervenir un quiste de primer arco, un quiste de segundo arco. Nos van a pedir un mapeado, ¿no? Un mapeado anatómico para hacer la intervención quirúrgica. Y en estos casos, muchas veces no lo hacemos en fase aguda, ¿no? Esperamos un poco a enfriar el proceso, que también ellos necesitan una normalización un poco de la anatomía para hacer el abordaje, pero sí, en estos casos siempre nos van a pedir un mapeado anatómico y un estudio bien de escáner o bien de resonancia magnética. Sí, sí. ¿Hay alguna circunstancia en la que vosotros, incluso si la lesión no está complicada, simplemente por dar un aporte de mayor información anatómica, hacéis siempre el TAC con la resonancia? No me refiero a tumores, en los tumores claramente tenemos que usar técnicas de imagen avanzadas, pero en el resto Yo de te diría casos, que en depende, alguna... sí, yo te diría que depende de la patología, ¿no? En quistes fibrosos no, porque muchas veces no vamos más allá en el diagnóstico, pero en quistes branquiales, sobre todo en quistes branquiales, sí que solemos hacer una ampliación de estudios y obviamente pues, en teratomas y en cualquier este tipo de lesiones, sí. Claro, hay algunas que son muy tranquilizadoras, ¿no? La eco, la fibromatosis coli, eco y se acabó. El timo ectópico, guau, eco y se acabó. Pero es verdad, ¿no? Que cuando ya se nos complica con lesiones quísticas, con sospechas de fístulas, ¿no? Allí sí que ampliamos estudios siempre. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Almudena. David, ¿algún comentario que quisieras un poco aportar? David. Sí, bueno, lo primero de todo, pues muchas gracias por la sesión. Creo que ha sido muy clara, con unas píldoras muy marcadas y muy bien esquematizadas y que yo creo que la audiencia agradece que sea, pues eso, como bastante al grano, pero con las cosas importantes muy bien resaltadas. Te quería preguntar por el papel de la ecografía con contraste, ¿no? Que desde hace unos años está en auge y hablando de lesiones congénitas que muchas veces se estudian por ecografía, pues un poco saber si le encontráis utilidad en vuestro centro cuando queréis ver si hay porciones sólidas asociadas o en el estudio de las lesiones vasculares, si os parece que aporte o si en verdad pues tampoco con respecto a la ecografía convencional os parece que os saque de mucho. Nosotros hacemos
poca ecografía con contraste en cuello. Sabemos que en abdomen sí que lo utilizan más los compañeros. Sé que ahora mi compañero José Miguel Escudero sí que está comenzando a hacer algo en cuello, pero entre que siempre tenemos la limitación de la utilización de contraste en niños, ¿no? Que siempre hay como ese tabú que siempre decimos que no tenemos que tener, pero que al final tenemos, porque no hay una aprobación específica en este perfil de paciente, hacemos poquita. Hacemos poquita. Yo no sé si tú tienes más experiencia en un contraste en lesiones cervicales. Seguro que nos va a dar más información. Pero te digo, me parece que José Miguel ha hecho, no sé si un caso o dos. O sea, que imagínate cómo es nuestra experiencia en cuello a este nivel. No, Perfecto. vamos, yo no tengo experiencia. Era un poco por eso que quería saber si vosotros le sacabais partido y Es que siempre es complicado, porque en adultos sí que lo utilizan como con mucha alegría y que, bueno, pues vamos a probar esto con el contraste. Pero en niños, como tenemos este tabú de la utilización que es un poco off-label, ¿no? Siempre tienes como más dificultad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, David. Y bueno, yo creo que la sesión ha sido redonda. La verdad es que ha ayudado mucho y tu sesión será para volver a verla, Ignacio, en el repositorio, en el canal de YouTube, porque yo creo que has establecido unos tips, ¿no? Unas recomendaciones, unos consejos muy claros. Eh, yo no me atrevo a hacer un resumen porque es que lo has hecho perfecto. Por lo tanto, es que hay que mirársela, ¿no? No sé si quieres dar para finalizar algún mensaje a la audiencia, Ignacio, concreto. Nada, perder el miedo a la patología pediátrica y crear vocaciones en patología pediátrica, que nos está costando encontrar gente. O sea que si alguien tiene interés, que mira, tenéis ahí abajo el email que contacte, que si quiere hacer un fellow o si quiere hacer una rotación o si tiene especial interés en este perfil de patología, nosotros encantados de recibirle y encantado de ampliar nuestro equipo. Perfecto, pues muchísimas gracias. La audiencia hay comentarios de felicitación de Eric Pallarés y bueno, yo Mira, el simplemente roto por aquí. sí, simplemente agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias, Almudena, por tu excelente colaboración. Muchas gracias, David, también por tu excelente colaboración. Y Ignacio, ha sido estupendo. O sea que contamos contigo para más sesiones y en radiología y neuroradiología pediátrica. Y simplemente comentaros que el lunes tenemos la sesión de Andreu Antolín que nos va a hablar de un tema candente como es la inteligencia artificial en la valoración de la neoplasia de próstata. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Almudena. Gracias, David. Gracias, Ignacio, y gracias, Dani. Gracias a todos. Nos vemos. Un saludo. Muchas gracias a todos. Perfecto, Adeu. gracias. gracias.